relaciones, hay las funciones que existen entre ellos y construcciones derivadas. Vamos a partir del hecho, vamos a partir con una definición, que es una función. Vamos a recordar, definición. Si A y B son dos conjuntos y esos dos conjuntos son no vacíos y F es una ley que a cada elemento del conjunto A le hace corresponder un único elemento del conjunto B, entonces decimos que esta terna A, B, F es una función de A en B. Es decir, que una función es una correspondencia o una ley que hay entre dos conjuntos, un conjunto A y un conjunto B, en donde a cada elemento de A le hace corresponder un único elemento de B. Se simboliza F de A en B, la notación para representar lo que son las funciones. Tenemos un ejemplo aquí gráfico para hacer más tangible, más concreto lo que es esta definición. Tenemos dos conjuntos, el conjunto A, tenemos la representación por diagrama de Venn. Y tenemos elementos 1, 2, 3 que pertenecen al conjunto A y elementos 2, 3, 4 que pertenecen al conjunto B. Y ambos hay una ley entre ambos, la ley que es H en este caso, en donde relaciona al 1 con el 2 con el 2 y el 3 con el 4. Es una función, porque a cada elemento que hay aquí en el conjunto A le está haciendo corresponder solamente un solo elemento del conjunto B. Este solamente se relaciona con uno, este se relaciona con uno, no importa que sea el mismo del conjunto B. Lo importante es que cumpla la definición de que le hace corresponder un único elemento de B. Y a 3 le hace corresponder 4. En este segunda gráfica, en este segundo diagrama de Venn, una ley, una función, una ley llamada G, conjunto A, conjunto B, en donde al elemento, los elementos 1, 2 y 3 pertenecen a A y 2, 3, 4 pertenecen a B. Al elemento 1 de A le hace corresponder el 2, pero le hace corresponder también el 3. Ya deja de ser función. A pesar de que los demás elementos, en este caso 3, le haga corresponder solamente un único elemento, en este caso 4. Por el simple hecho de encontrar un elemento en A que se relaciona con 2 o que le hace corresponder dos elementos del conjunto B, ya deja de ser relación. Solamente basta que encuentre uno solo para que deje de ser función. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Ok, vamos a la siguiente. La siguiente hace referencia a lo que es el pensamiento lógico matemático. El desarrollo del pensamiento lógico es un proceso de adquisición de nuevos códigos que hace posible la comunicación con el entorno, las relaciones lógico-matemáticos, que constituyen la base indispensable para la adquisición de los conocimientos de todas las áreas académicas. ¿Qué quiere decir? Que es una parte, es el desarrollo, es un proceso. El desarrollar el pensamiento lógico-matemático es un proceso en donde vas a adquirir nuevos códigos, nuevos conocimientos y van a hacer posible la comunicación con el entorno. Eso es lo que vamos a llevar con nuestro curso, cómo esas partes abstractas del análisis matemático, la parte abstracta de las funciones en esta primera lección, cómo la vamos a llevar a una parte tangible, cómo vamos a llevar a desarrollar al individuo, a tus estudiantes, a desarrollar esa inteligencia lógico-matemático para que pueda tener una mejor comunicación, una mejor relación con su entorno. Dice, ¿por qué digo con el entorno? Porque no solo se trata de matemática que vas a desarrollar y te va a funcionar para ese pensamiento lógico, no solo te va a funcionar en lo que es la matemática, dice, sirve para la adquisición de conocimiento de todas las áreas académicas, sirve para el desarrollo y el desenvolvimiento del individuo en todas sus áreas, todas sus facetas de la vida. Ese desarrollo del pensamiento lógico-matemático. Dice, es la base fundamental para comprender conceptos abstractos, razonamiento y comprensión de relaciones donde la capacidad de razonar sobre las metas y la forma de planificar para conseguirlo y las maneras de cómo conseguirlo. Se va a hacer una relación entre lo abstracto y lo concreto. Lo abstracto y lo concreto, que puede ser lo que tienes a tu alrededor o a tu entorno.
Vamos a estar utilizando en estos 3 ejemplos que vamos a ver, son 4. En realidad vamos a ver 3 y el cuarto sería a manera de actividad individual para cada uno. Vamos a estarlo tomando de un libro titulado El lenguaje de las funciones y gráficas, que solo presenté aquí para tomar en cuenta dicho libro, ¿verdad? Dice Ministerio de Educación, Ciencia y Centros de Publicaciones. Es el que vamos a estar utilizando. Los 3 ejemplos los hemos tomado de allí. Tenemos el primer ejemplo. Aquí abrimos el compás para la participación de todos. Vamos a leerlo, vamos a observarlo y luego vamos a ver características de esta actividad para luego desarrollar la actividad. Si vemos, te están presentando 2 imágenes. Una imagen en donde está el problema y unas personas. Y otra imagen, una segunda imagen donde hay una gráfica. Dice, la cola de la parada del autobús. ¿Quién está representado por cada punto del diagrama inferior? Ok, tienen este primer gráfico. En esta primera imagen tiene a Alicia, Marta, Pili, Daniel, Carlos, Lola y Javi, que no se ve, un niño de brazo, un bebé. En la siguiente imagen tienes una gráfica en donde en un eje horizontal tienes la altura y un eje vertical tienes la edad. Está relacionando 2 variables, la variable edad y la variable altura. Se han puesto una serie de puntos y cada uno de ellos se le ha puesto una numeración, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Sabiendo que el orden de cada uno de estos personajes, recuerda que nosotros leemos de izquierda hacia derecha, sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Y 7 con Javi, ¿verdad? Está en ese orden. Ahora bien, lo que se nos pide es representar el número 1, ¿quién es de todo ello? Aquí, ¿a quién corresponde? El 1. Perdón, el 1 corresponde, si corresponde a Alicia, si corresponde a Marta, a Pili, a Daniel, a Carlos, a Lola o a Javi. Si el 2 corresponde acá al individuo Alicia, Marta, Pili, Daniel, Carlos, Lola, así sucesivamente. Características de la actividad o características de esta gráfica. Se graficó, se dice altura y se dice edad. De la altura no se dan medidas. De la edad no se dan números, no se da la edad de cada individuo. Solamente se dan los nombres y solamente se da el gráfico y nos dice a qué numeración corresponde. Ahora bien, ¿qué otras características podemos observar de esta gráfica que hay aquí? Los escucho. No a quién corresponde el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, sino las características que tiene esa gráfica. Es lo que los quiero escuchar ahorita. Así que abran el micrófono y los escucho. ¿Qué puedes observar en esa gráfica? Sí, cierto, tienes la altura y no hay número. Tienes edad y no hay número. Dime características que estás viendo con los puntos para irlo asociando con la gráfica. Ajá. Que a cada punto le corresponde un personaje pues, de la fila. Correcto. ¿Qué más? La fila está en línea recta y los puntos no. No escucho. La fila está en línea recta y los puntos no. Está así. ¿Qué más? ¿Cómo yo puedo empezar a ponerle, a asignarle a cada número los nombres que hay allí? ¿Cómo yo puedo empezar? ¿Qué debo fijarme allí? ¿Qué debe fijarse el estudiante para poder realizar eso? ¿Puedo decir que a lo loco uno es Alicia? No, hay que ver las características de la persona, la edad y la altura. Ajá, hay que ver las características de la persona. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo haces? La gráfica es edad versus la altura. Entonces, primero veo la edad. Por ejemplo, me puedo ir al que es el que es más anciano, pues por ejemplo.
Ajá, en este caso, que sería Daniel. vamos a suponer que es el más anciano, porque Sí. también está bien anciana Alicia. Alicia. Entonces comparo la altura, vamos a suponer de esos dos, de Alicia y Daniel, los comparo y entonces me fijo en la altura, en el eje horizontal y la edad es el eje vertical. Entonces allá observo que los más ancianos, por ejemplo, es el 1 y el 2. Los El más 1 y el 2, ancianos, aquí. el 1 y el 2, porque pienso que le dan Ajá, así que tiene que corresponder con quién. a los más ancianos, que sería Daniel y Alicia, pienso yo. Ajá, no es que a simple vista, acuérdate que estamos utilizando el método científico aquí, la observación, ya que no hay numeración de medida de edad, de altura, ni de edad en números, entonces hay que irnos por la observación. Sí. Profe, Ajá, te escucho. Habla un poquito alto que casi no se escucha. Y disculpa. Okay. Javi también sabe qué edad tiene Javi. ¿Perdón? Que no se sabe qué edad tiene Javi. ¿Qué edad tiene Javi? No aparece. ¿Qué edad tiene Javi? Javi es el bebé. Javi es el bebé, aquí está. Es que es pequeñito, él no se puede poner de pie todavía. Está de meses. Ya. Entonces, Ahora con sí, ya respecto vio a a la Javi. altura, si suponemos que Daniel y Alicia son los mayores de edad, Ajá. entonces ahora nos fijamos en el eje de la X, la altura. Y Ajá. podemos observar que Alicia es más alta que Daniel, porque eso es lo que estamos comparando, el 1 y el 2. Entonces podemos observar que el 2 entonces sería Alicia, porque es la más alta. ¿Y el 1? Y el 1 entonces sería Daniel. Ok. ¿Estará correcta la compañera? ¿O se habrá equivocado en algo? ¿O tuvo algún razonamiento equivocado allí? Escucho. Mira, vamos a ver lo que dijo la compañera. La compañera vio, ajá, los dos más viejos. A simple vista, haciendo uso de la observación, parece Daniel y Alicia, los dos más viejos. Mire, ve. Por las características del físico. Son los dos más viejos, ok. Si son los dos más viejos, son los que mayor edad tienen. Recuerda que cuando tú vas subiendo, a medida que vas subiendo el eje vertical, va aumentando la edad. Y los que están en el tope de esa edad son el 1 y el 2. Uno se identifica con Daniel, y el otro se identifica con Alicia. ¿Qué pasa? Tengo que identificar ahora quién es quién aquí, del 1 y el 2, quién es quién de ellos dos. Ya sé que esos dos números corresponden a Alicia y a Daniel. Ahora me fijo, mira que me he fijado en el eje vertical, ahora me fijo en el eje horizontal, o sea, la altura. Me fijo Daniel y Alicia. Ajá. Son los dos más veteranos. En el eje horizontal, conforme va aumentando o va avanzando hacia la derecha, vamos avanzando hacia la derecha, en ese eje horizontal, la altura va aumentando. ¿Qué quiere decir? Que de los dos, el 1 y el 2, ¿quién es mayor? ¿Quién tiene mayor altura aquí en la gráfica? ¿El 1 o el 2? Y el 2. El 2. Y ese 2 corresponde El 2, profesor. Correspondería a Alicia. Alicia, porque según mi observación de las imágenes, Alicia es la mayor. Quiere decir que si el mayor es el 2, el punto 2, quiere decir que ese 2 corresponde con Alicia y el 1 corresponde con Daniel. Ya llevamos los dos primeros. Faltan los otros personajes. ¿Quién será el 3, el 5, el 4, el 6 y el 7? A ver, los escucho. El 4 es Marta. El cuarto es Marta. Porque el 1 es Daniel y tiene la misma altura que Marta. Ajá. Dice el compañero que el 4 es Marta, porque tiene la misma altura que Daniel. Vamos a ver. ¿Misma altura que Daniel? Uy, parece.
Bueno, de repente algún errorcito o algo así por cuestiones de gráfica, ¿verdad? Sí, coincide con Marta, el número 4. También por otra razón, otra cosa, perdón, por otra razón. Mira algo, compara algo. Perdón, me dijiste Marta, ¿verdad? Marta, perdón, estaba ahora viendo a Lola. El 4 corresponde con Marta, ¿cierto? ¿Ves? Si te fijas aquí, tiene la misma altura. Y si tiene la misma altura Marta y Daniel, Daniel ya no puede ser el 4 porque ya le hemos asignado por el paso anterior, por el análisis que hicimos que el 1 es Daniel. Quiere decir que forzosamente tiene que ser, por lógica tiene que ser Marta. Esa es una forma de ver el análisis del gráfico. Tenemos el 1 es Daniel, 2 es Alicia, 4 es Marta. Hay un punto que se cae de la mata, que se ve obvio. El 7, ¿quién será? ¿Y por qué? El bebé. Javi, el más chico en edad y altura. Ajá. El 7 corresponde con Javi. ¿Por qué corresponde con Javi? Porque si te pones a ver dentro de las alturas, el primero que está es el más pequeño. Y dentro de las edades es el más nuevecito porque es el primero que empieza aquí cuando empezamos a desplazar hacia arriba en el eje de las edades, en el eje vertical. Quiere decir que el 7 corresponde con Javi. Si la cosa es así, avanzando en edad hacia la derecha y avanzando en altura hacia la derecha y en edad hacia arriba, el 6 con quién corresponde. Con Pili. ¿Con? Pili. Con Pili, ¿verdad? Porque es la que sigue más nueva después de Javier. Y si es así, entonces el 3 con quién corresponde. Con Lola. Con Lola. Me lo está preguntando diciendo. Ah, con Lola. Ok, mira una cosa. Le comento algo. Un grupo anterior con qué empezó analizando. Ustedes empezaron analizando, Alicia y Carlos tienen la misma altura, entonces me fijo acá en el gráfico quiénes tienen para altura. Ustedes empezaron con observación, viendo las imágenes de los personajes para luego asociarlo con la gráfica. Hubo otro grupo que trabajó de manera diferente y no está mal. Empezó viendo aquí entonces el gráfico para luego asociarle los personajes. Empezó viendo aquí, se fue desplazando por altura. Y ese grupo decía, mira, ve, tienen igual altura el 1 y el 4. Y también tienen igual altura el 2 y el 5. ¿Están observando lo que quiero transmitirles? Sí, profe. Igual altura, igual estatura, el 1 y el 4. Me sigo desplazando. Estos dos también tienen igual altura. Entonces se iban acá al gráfico. Igual estatura tienen. Estos dos tienen igual estatura. Marta y Daniel. Pero Alicia y Carlos también tienen igual estatura. Entonces, estos dos, este par y este otro par que tienen igual altura, alguno corresponde con estos dos puntos y con estos dos puntos. ¿Quién va a hacer la diferencia? Cuando me fijo en el eje de las edades. Del 4 y el 1, que tienen igual edad. Dice que del 4 y el 1, que tienen igual edad, que tienen igual altura, me voy a fijar en la edad del 1 y el 4, ¿quién es el más o el 4? Va a ser el 1 porque está más arriba del 4 en este sentido de recorriendo las edades. Entonces llegaban a la conclusión que ese 1 y ese 4, de acuerdo a las edades, ese 1 correspondía con Daniel y ese 4 correspondía con Marta. Mire, a pesar de las iguales distancias, la igual estatura, lo que hacía la diferencia era las edades, igual que acá con Alicia y con Carlos. ¿Qué quiero decir? Que hubieron dos formas de ver la situación. Ustedes la vieron por las imágenes para luego asignarle la gráfica. El otro grupo vio la gráfica para luego asignarle la imagen. Es como tú puedas ver o puedas interpretar lo que tienes aquí en este problema. Cualquiera de las dos opciones es buena y sería bueno que un estudiante te salga con el análisis de las dos opciones. Eso significa que poco a poco va desarrollando su carácter analítico. Ahora te hago una pregunta. ¿Tuviste necesidad de tener la numeración de la edad y de la numeración de la altura? No. ¿No era importante o sí era importante? ¿Era importante o no era importante? ¿Y por qué?
Yo pienso que no, porque en las imágenes pues estaba, o sea, se veía como a simple vista, pues. Aunque sí, Ok. pero no sé. No es O sea, necesario, porque si hubiese sido necesario, los no datos hubiésemos de cuánto mide cada uno, no hubieses hecho nada. ¿Cierto o falso? cierto. Ok, entonces, ¿qué estás llevando? ¿Has tenido que aprenderte algún concepto ahorita con esto? ¿Has tenido que darle al estudiante qué significa la media, el promedio, qué significa la mediana, qué significa la moda en estadística para poder llegar al análisis con este problema? ¿Has tenido que darle eso? No, No. simplemente bueno, Simplemente la, simplemente has hecho un cambio. ¿Y cuál ha sido ese cambio? De salir de lo tradicional y aburrido, que puede ser porque de repente una fórmula media es esto, moda es esto, mediana es esto, y dar un poco de fórmula. Sin embargo, introduces el tema y te fuiste directamente. El tema, es más, sin darle el tema, te fuiste directamente a una actividad en donde no has dado el tema y ya está analizando gráficas, ya está dándote conclusiones por el simple hecho de la observación, cosas abstractas, está llevándola a una parte concreta. ¿Dónde está lo concreto? Esto es algo semiconcreto, pero lo concreto está aquí cuando trabaja con los mismos personajes. Te ha hecho un análisis, te ha hecho conclusiones y todavía no sabe la definición de concepto. Una parte llamativa, que es lo que trata la didáctica, de hacer llamativo. Y en este caso, nuestra asignatura de matemáticas, hacer llamativo los contenidos y los temas que estamos dando. ¿Ok? ¿Alguna pregunta antes de pasar a la siguiente diapositiva? yo no, profe. Ok. Vamos a la siguiente. La siguiente ya es un poquito más de rigurosa. Un poquitito, no tanto. Te tiene un ejemplo número 2. Te tienen 2 aviones. Y dicen, las siguientes gráficas describen 2 aviones ligeros. O sea, no son unos aviones súper pesados, aviones ligeros, pudiéramos decir avionetas. 2 aviones ligeros. No te dicen marca, no te dicen modelo, solamente te dice el avión A y el avión B. Nota, las gráficas no se han realizado con exactitud, o sea que solamente está hecha de manera cualitativa. No hay lo que te quiere decir es que no hay números, no hay datos cuantitativos específicos para esta actividad o este ejemplo. Tiene 3 gráficas, ya no es solo una como la anterior, ya tiene 3 gráficas. De estas 3 gráficas, está relacionando variables. La primera gráfica relaciona la variable antigüedad con precio. La segunda, tamaño, velocidad de crucero. Tercera, capacidad de viajero y autonomía de vuelo. Cada una de esas variables se relacionan en cada gráfico y hacen referencia al avión A y al avión B. Si yo tengo el avión en la primera gráfica, mira las preguntas que hacen acá. La primera gráfica muestra que el avión B es más caro que el avión A. Él lo está diciendo. ¿Será cierto o será falso? Vamos a analizar eso. El avión B es más caro que el A. Me lo está diciendo, pero somos matemáticos y hay que analizar bien la situación. No vaya a ser que se haya equivocado el autor. ¿Será cierto o será falso lo que ha dicho el autor? El autor está en lo correcto. Ajá. ¿Por qué? ¿Qué más puedes decirme de esa gráfica número 1? Dice que el avión B es más caro que el avión A. ¿Cierto? Es más caro. ¿Qué más puedes decir del avión B, del avión A y del avión B en esa gráfica 1? Que el avión A tiene más antigüedad. Más antigüedad. ¿Necesitaste el número para determinar eso? No. No. Ajá. ¿Necesitaste ver cuánto billete costó el avión B y el avión A para llegar a esa conclusión de que era más caro el B? Solo se necesita ver la distancia de las variables. Ah, ok. Dime. Sí, necesitamos tener alguna característica que en su momento se pueda cuantificar, porque la parte de edad es cuantificable. Tal vez no se exprese explícitamente, pero sí es una característica que podemos medir, es cuantificable. Correcto.
Pero lo que estamos llevando aquí, la parte cuando tiene la parte cuantitativa, cuando ya tiene, vamos a hacerle el análisis matemático, la parte la parte es algebraica, cuando trabajamos con los números en sí, que necesitamos más exactitud. Lo que estamos llevando es con esto de desarrollar antes de ver conceptos. Y está bueno lo que has dicho, perfecto, no está malo, está perfecto. Lo que estamos tratando de ver es aquí cómo llevar al estudiante, al individuo, a un análisis. Después que tiene el análisis, se te va a hacer mucho más fácil dar la otra parte de los conceptos, de explicar los conceptos, de explicar qué es una media, qué es una moda, qué es una mediana, de explicar más detalles en cuanto a los aviones. En este caso del ejemplo de los aviones. Justamente simplemente estamos viendo precio y antigüedad. Lo que lo estás llevando es que conforme avanza hacia la derecha es más viejo. Conforme avanza hacia arriba es más caro. De una u otra forma estás introduciendo o estás llevando a la aplicación de lo que es el concepto plano cartesiano. Los números hacia la derecha son positivos y conforme van siendo, se va alejando, van siendo mucho mayores, igual que hacia arriba. En ese caso, ¿verdad? También estás relacionando lo que son velocidades, crucero y tamaño. De los mismos aviones A y B, no necesitan numeración en este caso porque solamente estás en la parte observativa, interpretativa. Ahora bien, te lleva la actividad a otro tipo de preguntas. Debe decir si es cierta o si es falsa. ¿Y por qué? ¿El avión más viejo es más barato? Cierto. Sí, Cierto, ¿por qué? ¿Qué gráfica te fijaste? ¿En la segunda o tercera? la primera. En la primera. Dice, el avión más viejo es más barato. ¿Cuál es el más viejo? El A. El A. Y cuesta menos es el más también. viejo. Ahora bien. Pero es el más barato. Quiere decir que el enunciado que hay ahí sería Correcto. Sería correcto, sería cierto, ¿ok? Ok, vamos con la segunda. El avión más rápido es más pequeño. Okay. El avión No, más rápido es falso. más pequeño. ¿En qué gráfica me fijo? ¿Primera, segunda o tercera? La segunda, el B es más rápido, pero también es más grande. Mira lo que nos dice la gráfica. Que a mayor tamaño, mayor velocidad, ¿verdad? A mayor velocidad. A mayor tamaño, mayor velocidad. Si te puedes percatar, ya estamos introduciendo el concepto de proporción y proporción directa. Conforme aumenta el tamaño, aumenta la velocidad. Aumenta una variable, aumenta una magnitud, aumenta la otra. Ya estamos haciendo uso de lo que es el concepto de proporcionalidad directa. Ya nos salimos de estadística y nos estamos yendo más allá, correlacionando dos áreas de la matemática. ¿Ok? ¿Qué quiere decir entonces? La segunda proposición sería cierta o sería falsa. El avión más rápido es más pequeño. Falsa. Es falsa, ¿verdad? Falsa. Es falsa. Falsa. No, vamos al siguiente. El avión más grande es más viejo. Ay, ¿qué pasó aquí? Eso es falso. ¿En qué gráfica Falso. me fijo? La A y la B, las primeras dos gráficas. La primera dos, porque me está relacionando, dice el avión más grande, o sea, tamaño, y me está relacionando más viejo, o sea, antigüedad. Tengo que fijarme, el avión más grande es más viejo. ¿Quién es el más grande aquí? El B. El avión más grande sería el B. Sí. ¿Y el más viejo? Acá, El A. el A. Entonces, ¿la proposición es cierta o es falsa? Falsa. Falso. Falsa. ¿Seguro? Sí, más grande, más viejo. Sí, habría que ver los aviones en vivo. Ok, es cierta. Ojo, mira la primera y la segunda. Nos fuimos con la primera gráfica, con la segunda gráfica. Ahora se fue un poquito más allá el problema. Llevó al estudiante no solo a comparar variables de una misma gráfica, sino a comparar una variable de una gráfica, la variable tamaño, con una variable de otra gráfica, que era la variable antigüedad. Ahora vamos a ver. El avión más barato transporta menos pasajeros. ¿Será cierto o será falsa eso? Cierto. El avión más barato transporta menos pasajeros. ¿En qué gráfica te fijas ahí para ello? La primera gráfica y la tercera.
La primera gráfica. Ahora, mira, ¿ves? Estás comparando gráficas. Acá comparabas aviones, sí. Ahora comparas los aviones, pero con características o variables que se encuentran en gráficas diferentes. Dice el avión más barato. ¿Cuál es el avión más barato? Aquí. El A es más barato. ¿Transporta menos pasajeros? ¿Quién transporta menos pasajeros acá? El A. ¿Quién transporta menos pasajeros? El A. Entonces la proposición sería cierta o sería falsa. ¿Cierto? El más barato, menos pasajero. Sería cierta. Ajá, sería cierta. Ahora bien, se va a una actividad ahora el siguiente enunciado, la siguiente parte de este problema dice: copia la gráfica siguiente. Ahora te proponen dos gráficas, una gráfica antigüedad, velocidad, y ahora otra gráfica tamaño, autonomía de vuelo, ¿verdad? Sí. ¿Qué preguntan ahí? Marca dos puntos que representen a A y B. Ahora vas a relacionar al avión A y a B. De acuerdo a estas gráficas que hay aquí, ¿cómo graficaría al avión A y al avión B en la primera gráfica que relaciona velocidad, antigüedad, y en la gráfica que relaciona autonomía y tamaño? Mira, ya no solo te hace preguntas, sino que hagas gráficas a partir de gráficas. A diferencia del ejemplo número 1, ya te está haciendo comparación, te está haciendo que no solo interpretaste, no solo analizaste, sino que vas mucho más allá. ¿Qué pasaría si tengo una gráfica de velocidad, antigüedad, o si tengo una gráfica de autonomía de vuelo, tamaño? Okay. Eso queda como actividad. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, el tercer ejemplo, algún aporte con respecto a esto, ¿qué te llama la atención de este problema? Lo escucho. ¿Qué te llamó la atención de este problema? Me parece muy interesante. Uno se divierte analizando, comprobando las preguntas. ¿Cómo? ¿En qué sentido te ves la diversión aquí? ¿O en qué sentido ves lo llamativo? Bueno, como estudiante considero que al comparar gráficas y datos, los estudiantes se pueden divertir diciendo, no, daría tal, analizando, discutiendo entre ellos, y es muy divertido para ellos la competencia de quién tiene la razón. Y sería interesante lo que tú mencionas, es interesante lo que tú estás mencionando, porque lleva a conflictos, a peleas, a encontrones, pero encontrones cognitivos. Mi opinión es esta por esto. No, mi opinión es esto por esto, de acuerdo a las gráficas. Y prácticamente que si ves, de repente el primer ejemplo lo va a soltar, va a hacer romper el hielo a ellos. Un segundo ejemplo va a ser como que estén más sueltos y llegar a discusiones académicas, discusiones cognitivas respecto a las gráficas que está viendo. Y si notas algo, son variables que son términos conocidos, en donde los objetos tomados en cuenta son A y B y son dos aviones. Ahora bien, habría algo interesante que analizar allí y que tendría que ver con la contextualización de los ejemplos. ¿Qué es contextualización? Llevarlo al ámbito que vive el individuo o el estudiante en ese momento. Si tienes un estudiante en la ciudad, puedes trabajar con aviones. Si tienes un estudiante que ya no es de la ciudad, sino de un área rural, por decir algo, una comarca, ya lo decía yo una vez que di el curso, habían estudiantes que ejercían en el área de la comarca. Me preguntaban, profe, ¿cómo voy a hablar de aviones? Ya no hablarías de aviones, búscalo con lo que él se relaciona todos los días. Por lo menos eso de velocidad y tamaño. Habla de una yegua y una mula, pues. ¿Quién es más rápido? ¿Quién es más grande? Da risa, sí, pero tienes que llevarlo a que él entienda, no dar meramente números que solamente tú entiendes. No se trata de que tú entiendas la clase que estás dando, sino que transmitas ese conocimiento que tú tienes y que has aprendido en la licenciatura y con la experiencia que lo transmitas al muchacho y que le hagas más ameno. Como decía la compañera, ¿no? Que suena divertido, ya se echó a reír, porque le sonó divertido la yegua y la mula.
de eso se trata, de que lo hagas a menos. Ya de repente yo no han visto un avión o se imaginan que es un avión ligero, que es un avión pequeño, que es un avión grande. O sea, entonces ya te lo lleva una mula es más pequeña que una yegua. Una mula aguanta más peso, más carga que una yegua. La mula va caminando lenta, sin embargo, es mucho más rápido una yegua. O sea, puedes hacer ese tipo de variables. Se trata de que lleve a la parte, llevarlo a contextualizarlo, a la parte concreta, algo con el diario vivir que tienen los muchachos que le estás dando clase, que le estás impartiendo el tema, ¿verdad? Debes de llevar a la parte de la contextualización. ¿Ok? Pasamos a la siguiente. Mira la siguiente. Vamos a ver si me salen con una pregunta aquí que quiero que salgan una aclaración. El tipo del tercer ejemplo ya lleva un poco más el análisis. Vamos a ver. Dice así, llamadas telefónicas. Ya vimos el tipo de teléfono, ya nos vamos ubicando más o menos en la era, ¿verdad? Un fin de semana, 5 personas hicieron llamadas telefónicas a varias partes del país. Anotaron el precio de sus llamadas y el tiempo que estuvieron en el teléfono en la siguiente gráfica. Ajá, tienes 5 personas, tienes a David, John, Clara, Jaime y Bárbara. Cada punto representa las llamadas y el tiempo que ellos hicieron. El eje horizontal es la duración de la llamada. Conforme avanza, la duración de la llamada va aumentando, el tiempo de llamada que han demorado. Conforme avanza hacia arriba, el precio de la llamada, el costo va a ser mucho mayor. ¿Ok? Te hago la siguiente pregunta. ¿Quién puso una llamada a larga distancia? Y no solo responderla, sino explicarla. Y dice, cuidado con tu razonamiento. Los escucho. Pueden abrir los micrófonos y escucho las opiniones de cada uno. ¿Y por qué? ¿Quién puso una llamada a larga distancia? Explica o ten cuidado con estar razonando. Yo diría que yo. ¿John qué? ¿Es la llamada a larga distancia? Es la que está a más larga distancia debido al precio y a la duración. ¿Están de acuerdo con quién habló? María. ¿Están de acuerdo con la compañera? Sí, profe. ¿Tiene razón la compañera? Que John hizo la llamada a larga distancia. ¿Aló? Bueno, desde mi punto de vista, observo en la gráfica que Bárbara es la que tiene la duración de llamada más larga. Y por el precio de la llamada también se observa. Y este es mi razonamiento que veo mediante la gráfica. ¿Te hace pensar que ella fue la que hizo la llamada a larga distancia? Sí. Ajá, ahora le hago la pregunta. Dice, explica con cuidado tu razonamiento. Yo pudiese como estudiante preguntar, profe, o puedo intuir, las llamadas a larga distancia son más caras o son más baratas. No está allí. Mira que no está aquí en el problema. En el problema no está esa respuesta. ¿Es sentido común o mi diario vivir? O mi experiencia como estudiante. Las llamadas a larga distancia son más baratas o son más caras. Son más caras. Yo digo que son más caras. Por la realidad. Bárbara y yo hicieron una llamada más larga porque no más, sí, más distante. O sea, yo puedo concluir como estudiante, profe, porque pero lo mismo. Ajá, si yo hablo un minuto de aquí donde estoy al corregimiento o al distrito de al lado en el que yo vivo, no vale lo mismo que si yo hago la llamada de aquí a Colombia, a pesar de que sea del mismo tiempo, ¿verdad? Va a salir cara, yo puedo llegar a esa conclusión como estudiante. Lo que se quiere es que yo lleve al estudiante a analizar más. Dime. Pero... Puedo llegar a esa conclusión, ¿verdad?
Mira que la conclusión es, no, pero que la llamada a larga distancia son más cortas, que no sé qué. Entonces, lo que se quiere es que el estudiante llegue a ese conflicto. Ese es el tipo de conflicto que estoy hablando, ese tipo de pugna que estoy hablando, una pugna cognitiva, una pugna en donde vamos a llegar a conclusiones académicas, conclusiones con respecto al problema. Y si te pones a ver, son problemas o preguntas que salen y solamente llevamos la primera pregunta. ¿Quién puso una llamada a larga distancia? Pero el problema va mucho más allá Bueno, que profe, responderla, sino llevarla a un análisis ahí, mucho más allá. ahí, profe, ya analizando eso bien, creo que ahora solo John, porque, o sea, la llamada de Bárbara costó lo mismo que la de John, pero la llamada de Bárbara fue más tiempo. Por más tiempo te aumenta el precio de la llamada. Así que una llamada corta y que cuesta más fue la de John. Creo, ahora Sí, estoy casi seguro que es John. yo pudiese decir lo mismo. Ok, les costó lo mismo a John y a Bárbara. A pesar de que Bárbara habló más tiempo, obvio que va a ser más tiempo, va a ser cara. Pero si John habló menos tiempo y le costó lo mismo que Bárbara, que habló mucho más que John, entonces puedo intuir que John es el que hizo una llamada a larga distancia. Yo pudiese intuir. ¿Qué pasa si yo hago la siguiente pregunta? ¿Quién realizó una llamada local? ¿Quién realizó Jaime. una llamada local? Jaime, ¿Por qué? ¿Por qué Clara no? ¿por qué precio de Dicen ustedes que Jaime. Clara no hizo Jaime? llamada local entonces. Ni Bárbara ni David. Explícame. Me dice el problema, dice, ¿quién realizó una llamada local? Y explica. Por ejemplo, Jaime hizo la llamada Ajá. más larga, pero fue la que menos le costó. O sea que yo intuyo que es el que hizo la llamada más cercana. Ok, ¿y alguien más? ¿Quién dice que no es Jaime? ¿Y por qué? ¿Quién dice? El compañero dijo, es Jaime. Y el sustento, ¿por qué es Jaime? ¿Qué pasa? ¿Quién dice que no es Jaime y por qué? Él dice que Jaime hizo una Yo llamada también local. considero que Jaime. Ah, también coincide con Jaime. Sí, Ok. ¿Y si todas las llamadas locales valen lo mismo? ¿Qué pasa si todas las llamadas locales valen lo mismo? Sería lo mismo llamar yo de aquí de Río Sereno, llamar a David, llamar a Panamá, me vale lo mismo. Serían llamadas locales. ¿Y qué pasa si la tarifa es la misma? ¿Ah? ¿Qué pasaría allí? si fuera así, entre más demoraran el precio iría subiendo. Ya la variante sería por la duración. Ah, ya la variante sería por la duración. Perfecto. ¿Cuánto demoró llamando, verdad? Ok. Pero la pregunta te está diciendo quién realizó una llamada local. Uno dijeron Jaime, pero puede darse esa otra opción que te di. ¿Qué quiere decir? Que es una pregunta que se presta no para dar una respuesta exacta, se presta para formular y que nazcan conjeturas. No, no necesariamente Jaime, puede ser que Clara también hizo una llamada local. No, que puede ser David nada más. Solo que la diferencia, como dice la compañera, es la duración de llamada. Puede ser. Puede salir alguno, no, profe, es que de repente llamaron de un teléfono de línea, un celular y de repente sí, una llamada local, pero de repente la tarifa de celular a un teléfono de línea o de línea a un celular sale mucho más caro. Y estás viendo lo que quiero transmitir, estás escuchando lo que te quiero transmitir, que no se trata de dar una respuesta. Sí, diste la respuesta, Jaime, perfecto, pero no quiere decir que las otras opciones no sean válidas, las otras alternativas que están dando. No, trabajar de línea a celular, de celular a teléfono de línea no es lo mismo. Lo que busca es que del problema te salgas
a hacer otros análisis, a ir extrapolando otras variables, a ir extrapolando otras, buscando otras opciones que se pueden dar al problema, tomando en cuenta otros factores, otras variables que pueden afectar el problema. Eso es lo que tú debes de llegar a evocar en el estudiante, en aquellas personas que le estás dando el curso. Y mira qué interesante sería que lo lleves a ese nivel de que su razonamiento lógico matemática va un poquito más allá, se va desarrollando, de tal manera que cuando ya vas a dar el tema este y empiezas a introducir conceptos que ya tienen un tecnicismo matemático, ya el muchacho va a lograr entender un poquito más, ya has entrado en esa parte motivacional de ese individuo que le estás impartiendo el curso, en este caso tema de estadística y gráfica. Ok, nos vamos a otra pregunta. ¿Quiénes hicieron llamada a la misma distancia? Ay, ¿qué pasa allí? ¿Qué pasa? ¿Quiénes hicieron llamada a la misma distancia aproximadamente? ¿En qué tendría yo que basarme para responder esa pregunta? ¿En duración de llamada o precio de la llamada? Los escucho. ¿Quiénes hicieron llamada a la misma distancia aproximadamente? Tendríamos que basarnos en la duración de la llamada. En duración de la llamada. En el precio de la llamada, no. Tendríamos que basarnos en la duración de la llamada. ¿Quiénes hicieron llamada a la misma distancia? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa pregunta? ¿Da directamente una respuesta o da directamente a que surjan otra como que falta dato o hay que añadir algo más? Habría que añadir algo más, porque por ejemplo, David, Clara y Bárbara, puede ser que hayan llamado a la misma distancia, pero la duración de cada uno fue diferente. Si son proporcionales, tira la gráfica recta, que es más o menos lo que se puede observar ahí. Perfecto, te ubicaste como profesor. Te ubicaste ya viendo la proporcionalidad directa y que es una gráfica que pasa por el origen. ¿Está bien? Tu nivel te lleva a hacer ese tipo de análisis. Eso está perfecto, no está malo. ¿Qué quiere decir? Que de una u otra forma hace falta como algún otro dato, y no un dato numérico, sino como un dato, otra variable más que me relacione eso. ¿Qué tiene que ver con llamadas a la misma distancia? O sea, hay que buscar como todo, creo que radica, como la pregunta anterior, una de las anteriores, que radica como con tarifa. ¿Cuál sería la tarifa? ¿A qué llama la llamada local? ¿Hasta qué distancia ya no se determina como llamada local? Están surgiendo este tipo de preguntas que son mucho más importantes que dar una respuesta exacta a la pregunta que te están haciendo. Aquí surgen otro tipo de variables que se debiesen de considerar. Eso es lo que te quiere hacer llevar el problema número 3. No es que des una respuesta así, esa es la respuesta. No, no, no. Que te lleve mucho más allá. Y es lo que tú debes hacer, que se lleve al muchacho mucho más allá de una respuesta cerrada, una respuesta exacta y única, sino que lleve a formular mucho más preguntas. ¿Ok? Dice aquí, copia la gráfica y marca otros puntos que representan a personas que hicieron llamadas locales de diversa duración. Sigue con el mismo tipo de preguntas. Si hicieras una gráfica similar mostrando todas las llamadas telefónicas realizadas desde Bilbao durante un fin de semana, ¿cómo sería? Dibuja un esquema e indica claramente las suposiciones que haces. Está llevando a no dar respuestas a preguntas específicas, sino una pregunta, o te está llevando a que nazcan de ti otro tipo de preguntas referentes al problema. Y solamente el problema decía, en un fin de semana, 5 personas hicieron llamadas telefónicas a diferentes partes del país.
Tus impresiones, ¿cuáles serían con respecto a este problema? Los escucho. ¿Qué te llama la atención? ¿Qué te deja todavía como así, como un signo de interrogación, pero no de que no entendiste, sino un signo de interrogación de que vaya, se puede hacer esto también con ese problema? A ver, los escucho. Quiero escuchar solamente uno. Los escucho. Ok. Pasamos Bueno, al siguiente. profe, en mi caso, Ajá, dime. pienso que utilizar este tipo de problemas ayuda al estudiante en el aula de clase a que mejore el análisis y se profundice no solo en lo que ve en la pregunta, sino que vaya más allá de lo que está dado. Perfecto. Tienes que llevarlo a más allá. De eso se trata matemática. De llevarlo a analizar. No es porque le pongo un problema y ya allí murió, sino hacer un individuo que sea analítico. Que solamente sume, resta, multiplique y divide. No, ¿para qué sirve eso? Sino también para qué le sirve para sobrevivir. Pero también para qué le sirve o cómo le sirve eso de manera inconsciente en su desarrollo. En este caso, como vimos en las diapositivas anteriores, su desarrollo de la inteligencia lógico-matemático, que no solo le sirve para matemáticas, sino para desenvolverse y ser competente como individuo en el entorno donde se desarrolla. Como el siguiente ejemplo, ya esta es una actividad que van a realizar y se las leo para que vean lo que quiere decir. Dice, deporte. Supón, ya tienes que suponer, que tuvieras que elegir al azar 100 personas y medir lo que pesan. Después le pides que realicen 3 deportes. Un deporte de eso es salto de altura, levantamiento de peso y lanzamiento de dardos. Mira, te está diciendo, supón que tienes que elegir 100 personas al azar. Y ahora van a medir, o sea, vas a tomar el peso de cada una. Ahora le vas a pedir que realicen 3 deportes. Van a realizar el primer deporte que es salto de altura, el otro deporte que es levantamiento de peso y el otro que es lanzamiento de dardos. Ajá. ¿Qué pasa allí? Ahora te piden que en base a eso que estás suponiendo y que tienes que hacer, dice, dibuja diagramas de puntos que indiquen cómo esperas que sean los resultados. ¿Cómo esperas tú que sean los resultados? Indica claramente las suposiciones que hagas. Vas a suponer. Estás viendo lo que te quiere llevar el problema. El primer ejemplo solamente era una gráfica, unos dibujos de personas. El segundo ejemplo ya tenían aviones, ya te aparecían 2 gráficas, 3 gráficas y te analizaban distintas variables. Te llevó ese problema número 2 a que analizaras de las gráficas que tenías otras gráficas más. Ya los datos los ibas a sacar de las 3 gráficas que tenías para relacionar otras variables. El problema número 3 no te llevó a respuestas exactas, a respuestas únicas, sino que te llevó al nacimiento de otras nuevas preguntas. Te hacían una pregunta y esa pregunta no te llevaba a una respuesta, sino que te llevaba al nacimiento de otros tipos de preguntas, otros tipos de preguntas que eran mucho más importantes que dar una respuesta única a la pregunta que se estaba haciendo. Te hacían hacer lo que era el conflicto, la duda cognitiva de que qué pasa si me parece que se debe añadir tal cosa. Ahora mira la actividad, la número 4. Te está mandando, ya te ha llevado por una serie de pasos, ejemplo 1, 2 y 3, te ha llevado una serie de pasos de ir creciendo en cuanto a la rigurosidad de lo que te está pidiendo los problemas. Ahora te piden el número 4 de que debes suponer. Y no solo eso, vas a dibujar diagramas que indiquen ahora cómo tú esperas que sean los resultados. O sea, ya no te está diciendo grafica tal cosa, esto es esto, esto es esto. Ya te está diciendo, anda mucho más allá. Supón que puede pasar. En caso de tener peso y máxima altura saltada, ¿qué pasaría? Tengo peso y máximo de peso levantado. ¿Qué pasaría? Tengo peso y máxima puntuación con 3 dardos. ¿Qué pasaría? Que yo supongo, los 3 ejemplos primero me llevan a hacer un análisis más allá. ¿Qué yo creo que va a poder suceder si te relacionas estas 2 variables de acuerdo a lo que se me está diciendo aquí?
¿qué pasaría o cómo graficaría peso versus el peso que levantan de acuerdo a estos datos que voy a obtener aquí? ¿Qué pasaría aquí? Peso versus máxima puntuación con 3 dardos versus peso. ¿Qué pasaría de acuerdo a esta actividad que tengo aquí? Es lo que se quiere llevar a ustedes a que hagan un análisis en esta actividad. Si no hay preguntas, eso queda como actividad. Hemos llegado al fin de la lección, que es lo que queríamos ver hoy. La parte estadística, la parte gráfica, la parte de funciones, cómo verla desde otro punto de vista, desde el punto de vista analítico, desde el punto de vista de llevar al desarrollo del pensamiento lógico matemático a través del análisis de gráfica, en donde puedes darlo de primero y ya sería una parte introductoria para dar lo que son, antes de introducir la parte conceptual del tema. Una parte introductoria llamativa, como decía una compañera, una parte divertida en donde el muchacho va a ver figuras, va a ver todo, eso abstracto va a verlo de manera concreta y ya entonces podemos ir dando después nuestro curso formalmente de funciones y podemos ir, muchachos pueden entender mucho mejor las cosas. Hacerle de una forma divertida, de una forma diferente, lo mismo, de tal forma que sea atractivo y ameno para él. Vamos a ver algo más aquí. Ay, caramba, alguien quiere entrar todavía. Ya les digo algo.